¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores, como cada noche en directo, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es martes 2 de noviembre, Celestino García Braña, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Moi boas noites. Boas noites. Bueno, o COAC ven de recibir aí poucos días a semana pasada o Premio Nacional de Urbanismo polo Proxecto Terra, unha iniciativa que comenzaba hai 10 anos, pero que o mellor moitos galegos non coñecen aínda moi ben. Imos ver, antes de empezar a falar, un pequeno vídeo no que explicamos un pouco as bases deste Proxecto Terra, que, como decía, ven de gañar o Premio Nacional de Urbanismo. La arquitectura es uno de los pilares de nuestra identidad. Este fue el concepto base que llevó a la creación del Proxecto Terra, una iniciativa puesta en marcha en el año 2000 por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y que ha obtenido el Premio Nacional de Urbanismo. El proyecto se desarrolla a través de los centros educativos y está dirigido a niños de entre 10 y 16 años. Libros de texto, cuadernos de ejercicios, audiovisuales y cómics ayudan a enseñar a los escolares cómo a lo largo de los siglos fuimos construyendo nuestro territorio. Una llamada a aprender de las buenas y las malas actuaciones del pasado y del presente, reflexionando críticamente sobre el patrimonio construido y la tradición heredada. El material se complementa con actividades que van desde visitas guiadas para conocer in situ lo aprendido en clase hasta intercambios territoriales. Una iniciativa para niños, pero pensada para hombres y mujeres que dentro de 10 años tomarán las riendas de nuestra sociedad. Bueno, unha iniciativa que, como decíamos, ven de recibir o Premio Nacional de Urbanismo. Que valor ten, que importancia ten este premio para o COAC? Bueno, para nosotros moitísima, porque é o recoñecemento de unha labor que, como ben dis, ten comenzado no ano 2000 e, por lo tanto, son 10 anos de unha actividade que céntrase fundamentalmente en tratar de espallar un sentimento de valoración hacia o noso territorio, hacia a nosa arquitectura, pensando en que se pode facer para transformar este certo desprecio que se ten acumulado sobre o territorio e que tantas desfeitas como consecuencia delo ocasionou, ¿no? Esta é a cousa. É moi novidoso este proxecto, sí, no contexto do Estado, incluso no contexto europeo. Sí, en toda España non hai unha experiencia deste tipo, por lo tanto é absolutamente novidosa. Temos coñecemento de que en algunhas autonomías estánse a traballar sobre iniciativas parecidas a estas. O Colexio de Arquitectos, sobre todo Xosé Manuel Rosales, que, sí, que quero facer aquí un homenaxe antes de que esquecerme, porque a cabeza pensante, é a cabeza pensante, o factotum de todo este montaxe, pois leva espallado moito esta iniciativa por outras autonomías. Non conocemos tampouco experiencias europeas que teñan o alcance que ten esta experiencia, porque neste momento prácticamente temos chegado a todos os centros escolares da ESO de todo Galicia. 1.500 profesores, 17.500 estudantes. Fai un ano e medio comenzamos a desenrolar o tema non somente hacia a enseñanza secundaria, sino hacia o ensino primario. Os últimos cursos de primaria. Por aí volotea el acercarnos tamén a xente adulta, ¿no? Un programa educativo de longo alcance. Un pouco como se está argallando toda esta estructura, digamos, que se fan charlas nos colexios, sí, se fan visitas fora para ver o que funciona o que non funciona. Como sería, digamos, unha actividade relacionada co proxecto? Bueno, hai actividades, sobre todo para os máis pequenos, que se desenrolan dentro dos centros escolares, pero ficais o máis interesante é tocar pedra, tocar territorio, ¿no? A mí pareceme que é verdadeiramente emocionante ver o entusiasmo con que os rapaces montan en un autocar para recorrer 50 kilómetros, 80 kilómetros e poder acercarse ao Cebreiro, poder acercarse a Samos, a diversos percorridos do Camiño de Santiago, a área metropolitana de Ferrol, a área metropolitana de Vigo, porque trátase de comprender
a arquitectura e o territorio no seu consunto. É dicir, non queremos facer unha cousa de visitar tal edificio que está moi ben, arqueolóxica, por decirlo de algún xeito, non? Sino ver como esas construcións forman parte da nosa memoria, forman parte tamén da nosa entidade e de identidade, forman parte tamén inseparable do modo con que nós nos acercamos ao mundo, porque todo isto é arquitectura, non? Entón, facer que os rapaces tomen contacto con isto significa, primeiro, enriquecer a súa persoalidade, segundo, que valoren o seu, e terceiro, e como consecuencia, que el día que sean concellales ou alcaldes ou arquitectos teñan, ou cidadáns, en fin, sin ningún apelido, pois teñan sensibilidade a ciertas cousas e as valoren e as transmitan. E é posible mudar a relación dun país consecuentemente dos seus habitantes co territorio nun tempo relativamente curto, en un espacio relativamente curto de tempo, nunha xeración, por exemplo? Depende o que chamemos curto de tempo, pero a mí pareceme que desde os anos 70, 80, anos lamentables, donde a disciplina urbanística brillaba por la súa ausencia, donde calquer promotor, donde la legislación falaba de 3 plantas, construía 5 ou 6 e non pasaba nada, donde había unha complicidade entre boa parte do poder político e a especulación, porque isto foi así, non temos por que ocultarlo, forma parte da nosa historia. Hasta hoxe en que ninguén se esquece da importancia do territorio. Penso que todos os políticos, cada un desde o seu punto de vista, pero todos eles agora valoran o que significa o territorio, a dimensión económica, cultural que ten, pois penso que unha actividade como esta ten que axudar, porque non é a única, evidentemente. As grandes desfeitas non se arreglan con unha medida, arreglanse con media dúcia delas. Bueno, esta é unha delas. Bueno, falaba un pouco da orixen dos problemas que temos os galegos co territorio, pero cal é actualmente a relación que temos os galegos ca paisaxe, co urbanismo, co territorio? Bueno, a mí pareceme que estamos en un tránsito. Estamos en un tránsito de esa situación abrallante, terrible. Eu teño dito algo que salió precisamente en algo próximo a este medio, en Fugas, ¿no? Ti vai facendo, ¿no? Esta frase que tiñamos oído tanto, ¿no? Por parte pois dos alcaldes ou por parte dos concellais de urbanismo, ¿no? Isto afortunadamente casi que non se escoita, neste senso hemos avanzado bastante. Hemos avanzado tamén bastante no desenrolo urbanístico, pero non o suficiente. Hai asuntamentos importantes de 12, 15.000 persoas que non fan nada urbanísticamente desde hace 20, 22 anos. Os teño os nomes aquí na cabeza, obviamente non vou decilo neste intre, ¿no? Hai tamén certo esquecemento de que significa a labor positiva a favor da arquitectura e do urbanismo. Arquitectura ou urbanismo significa construir o espacio onde vamos vivir, e isto non é baladí, isto non é facer, con todos os perdóns, non é facer un coche que dura 4 ou 5 anos ou 8, non? É facer o medio noso de hoxe e o de mañán e o de pasado mañán, porque o que se construe en principio, hoxe por hoxe, ten unha vocación de estar aí 70, 75, 80 anos. Por lo tanto, recoñecer a importancia que ten a arquitectura para fabricar a nosa mentalidade é indispensable. Os povos o superan sempre. O que pasa é que nós, nesta etapa, anos 50, anos 60, anos 70, por razóns económicas, fundamentalmente, por razóns políticas, pois temos olvidado isto que é tan consustancial o home. E todo este proceso non é un problema de pobreza ou de riqueza, perdón, é un problema de sensibilidade. É totalmente claro, pero en todo este proceso que está describindo dun xeito tan claro, cousa que agradezo, porque moitas veces non é fácil encontrar a xente que sexa tan clara na mensaxe que está transmitindo. En todo este proceso os galegos perdemos sensibilidade, quero dicir, hai xa nestes momentos un problema de mal gusto colectivo. Sí, a mí, bueno, a mí para falar de mal gusto colectivo
tiñamos que falar de condicións antropolóxicas, tiñamos que falar de moitas cousas que a mí danme medo, e prefiro quedarme con aquelas cousas que sei que son certas, e sei que son certas que olvidouse nos asuntamentos de facer a control da legalidade urbanística. Son certas que os asuntamentos non teñen desenrolado suficientemente o urbanismo, e naturalmente un urbanismo non desenrolado e ao mesmo tempo unha presión económica que tenta de construir, eu diría lóxicamente, non temos que tener medo a construir, o que temos que tener medo a construir mal, porque ninguén ten dereito, todo o mundo temos dereito máis ou menos a construir, pero o que non temos que dereito é a construir destruindo un territorio, unha paisaxe. Isto non pode ser, non? Ben, estas son cousas obxectivas, e estas cousas obxectivas son as que non podemos esquecer. Cousas obxectivas é que os políticos hoxe teñan medrado moito, eu teño que decir con certa satisfacción, medrado moito na sensibilidade a favor do territorio, pero aínda hai cousas que non se explican moi ben. Por exemplo? Pois, por exemplo, existe un organismo que se chama Axencia da Legalidade Urbanística. É un organismo que ten como misión asumir a responsabilidade de la legalidade urbanística, de que se fai mal. Ben, en Galicia temos 315 asuntamentos. Somente están apuntados a esta axencia, que é gratuita, non chegan a 50. Eu sei que Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, as grandes cidades non necesitan desto, teñen instrumentos suficientes, pero os pequenos asuntamentos non. E a miña pregunta é, por que non o fan? A mellor a resposta podemos intuíla todos. Claro, naturalmente. Bueno, eso é o que falta todavía. Pero paréceme que para esta labor ou esta postura de resistencia, en fin, de non valorar realmente esta dimensión do ser humano, paréceme que queda pouco tempo. En ese senso, en outros non, pero en ese senso soy optimista. E en todo este proceso de autodestrucción, poderíamos calificarlo, que responsabilidade tiveron os arquitectos? Moitísima. Hai unha cousa que non podemos negar, que detrás dunha desfeita normalmente hai unha firma, non sempre, pero normalmente hai unha firma. Esa é unha responsabilidade que como colectivo temos que asumir. É verdade que o arquitecto contra o que se pensa é o último eslabón da cadea, non? Pero evidentemente hai unha responsabilidade colectiva, eu públicamente teño que asumirla aquí porque é verdade. Temos que cambiar ese modo de operar. Os arquitectos temos moita responsabilidade neste tema. Sirva o proxecto Terra para compensar estas outras cousas. E a parte do decano, o colectivo dos arquitectos é consciente desta autocrítica que está facendo aquí? Eu penso que sí, non penso que ninguén se moleste por o que eu acabo de decir, ao contrario, recoñecerán comigo estas cousas. Non temos, sabemos moi ben cal é a nosa responsabilidade. Falando de arquitectos, falando de crise, se está falando moito das vítimas da crise inmobiliaria. Como están levando os arquitectos esta crise? Porque supoño que hai moita xente con moitos problemas. Porque a verdade é que é unha situación, non digo difícil, teño que decir dramática. Miramos os periódicos e vemos que, por exemplo, o digo somente a título de exemplo, que os hosteleiros están moi preocupados porque un 5 ou un 6% menos de ocupación. Leemos o sector do automóvil falando un 20, de un 30%, pero é que desde o ano 2007 hasta o día de hoxe a construcción, a actividade constructora en Galicia ten disminuído un poquinho máis de 80%. É dicir, que o traballo para os arquitectos neste intre non existe. Non somente para os arquitectos, sino para todos os colaboradores que están no sector da construcción. Eu tive nesta mañán unha experiencia dramática. Un antigo alumno acercouse ao meu despacho na Escola de Arquitectura a decirme: Celestino, que podo facer?
eu empecé a falar máis ou menos como falo cando me preguntan estas cousas. Bueno, pois mira, a ver si faz un concurso, si te gusta o tema de administración de arquitectura, entras en algún asuntamento, en alguna entidade pública, che dedicas ao ensino. Bueno, en un momento determinado dime conta de que, en certo modo, estaba lle engañando, porque ninguna desas salidas prácticamente é viable. E ao final tuve que decirle, si tes ánimo, si tes coñecementos, si tes relacións fora de Galicia e fora de España, vaite si queres facer arquitectura, porque a situación nos próximos anos será durísima, como ten sido neste momento. Que se pode facer? En primeiro lugar, eu diría ás autoridades, aos responsables políticos, repartir o máximo o traballo, que ese traballo, o pouco que hai, se reparta, que ser a maior xente posible, porque a verdade é que a situación dos estudos neste momento é verdadeiramente dramática. Pasa que é dramático tamén, estamos falando desa saída ao final do túnel na relación da cidadanía, ou neste caso de Galicia co urbanismo e co territorio. Si estamos falando de que hai unha xeración de arquitectos que probablemente non lles quede outra saída que marchar fora, é unha mala noticia tamén. É moi mala noticia, evidentemente, pero tamén é unha boa noticia, porque a mí gustame decir o que repetía unha filósofa importante, que detrás de todo gran invento hai unha gran tragedia, e detrás de unha gran tragedia hai tamén algunhas solucións. É dicir, estas circunstancias non podemos negalo, estánnos axudando a pensar, e estánnos axudando a ver que temos feito de mal. Claro. E ao mesmo tempo tamén como tense que reconvertir a construción. Por exemplo, a construción en Alemania o 60% é para rehabilitación. En Dinamarca o 80% é para rehabilitación. En o conxunto de España somente o 20% do que se invertía hasta fai pouco estás a invertir en rehabilitación. Porque había que ganar obra nova. Claro, isto temos que aprenderlo, temos que pasar por elo. Bueno, é a parte amarga. Aprendamos de esta situación para ver si somos capaces de, a volta de 2 años que sesan, temos capacidade para facer as cousas mellor. Porque o nivel de arquitectura en Galicia en particular e en España será moi alto, altísimo, non? É un referente mundial. É un referente mundial, que cando se miran os concursos internacionais e penso os resultados, a arquitectura española e a arquitectura galega están presentes. Hai o famoso concurso de Europan, que son conxuntos residenciais en toda Europa, teñen participado con éxito dúcias de arquitectos españois, mismo galegos, non? Ahora mismo dos recoñecidos jóvenes arquitectos, Luciano e Patricia, acaban de ganar un concurso en Polonia. É dicir, ao nivel arquitectónico é bo, o problema é o territorio no que teñen que operar en estes momentos na carestía tremenda da obra real. Falando de territorio, a Cidade da Cultura é un exemplo da falta de sentidiño con que moitas veces os políticos asumen a xestión do territorio. Pois eu teño que dicir con todos os respetos que sí, que efectivamente é unha cousa que desbocouse, saleu de madre, supoñendo todas as boas intencións, ten adquirido unha desmesura que realmente non é nada positiva. E como supoño que a seguinte pregunta é que se pode facer, pois eu digo, rematar o que se ten empezado, usalo e cando se poda continuar. É dicir, aplicar un sentido de realismo a unha cousa que independentemente do valor que teña arquitectónicamente ou non quixera entrar nelo, pero se hai que entrar dentro, pero en sí a obra non se corresponde con a necesidades de hoxe. Eu estou seguro que calquera político quixera que ese tema desaparecera das súas asendas e das súas almohadas, porque eu estou seguro
que aos máis responsables lles quitan moito o son na cidade da cultura. Pero arrastrou a moitos en Galicia, quero dicir, ese afán por apostar por obras megalómanas de arquitectos. Sí, houve unha certa tendencia a apostar por este tipo de arquitecturas. É un problema de noso tempo, é o que vense chamando efecto Guggenheim, ¿no? Claro. O comprobar que ás veces un edificio pode transformar, ¿no? Isto é moi antigo, ¿no? Os bispos medievais, os mercaderes medievais, todo o mundo sabía que a feria e a catedral estaban xuntas. Esta mañán explicaba en clase como na cidade de Chartres un incendio derruba a catedral bella, catedral románica, quémase a reliquia, queda un sudario da Virxen, naturalmente a anguria é tal que o bispo entra en oración, encérrase nos seus aposentos 3 días e aos 3 días presenta un novo sudario baixado do ceo, que naturalmente foi acollido por a poboación porque resolvía un problema religioso, pero resolvía tamén un problema económico. É dicir, a arquitectura e a economía estiveron sempre moi xuntas, ¿no? O que ocurre é que cando eso perde a debida proporción, cando eso se converte en un elemento de espectáculo e non en un elemento de realidade religiosa, económica, política, cultural, etcétera, etcétera, entón ven o desastre. Cando tense dito moitas veces, a arquitectura convértese en un espectáculo e su fin non é tanto resolver as necesidades e a aportación cultural que ten, sino que é máis facer un espectáculo, epatar, ¿no? Epatar, esta é a cousa. E claro, isto é pervertir as cousas, porque recordo que un filósofo moi conocido, perdón por a petulancia, Heidegger, decía: o que distingue a home do resto da naturaleza é que o home construe e o home pensa. E isto é fundamental, construe. Para él a actividade de construir era definitoria do humano. Pero claro, naturalmente construe resolvendo necesidades, construe razón de unas necesidades, construe en razón de unas aspiracións. Pero cando todo eso se derruba, cando todo eso se fai unha amalgama, ¿no? E aparecen intereses de políticos que non entenden cal é a verdadeira labor da arquitectura, cando pensan que todo pode ser un pequeño Guggenheim, entón pérdese o sentido fundamental que ten a arquitectura, que é outro, inda que a veces a arquitectura sea espectacular, sea... Bueno, quería compartir con Celestino García Braña unhas pouquiñas fotografías deso que se ven chamando feísmo, non sei se comparte este termo. Non o comparte, é algo que xa tiña detectado con outros arquitectos, que é algo que non. Bueno, son exemplos que apareceron publicados ou na Voz de Galicia, unha página web da Voz, bueno, algúns teñen bastante gracia. Por que non comparte o término feísmo? E despois hai incluso hai unha corrente de arquitectos que queren convertir o feísmo en corrente arquitectónica. Claro, e todo penso que ten unha explicación. Non acepto a palabra feísmo, porque a palabra feísmo remite o que falábamos antes, remite ao antropolóxico, remite a razóns, argumentos ocultos, cousas dos galegos, telúricas, exacto, indescifrables. E non, o feísmo, entre comillas, ten nomes e apellidos e ten responsabilidades moi concretiñas. Outra cousa é que a deformación que isto ten producido pois faga que a sensibilidade en torno a estes temas tense reducido a moitísimo, pero ten responsabilidades concretas, pódense ver a lo largo da historia, a lo largo dos últimos 60 anos, 60 anos, ¿no? Por lo tanto non me gusta a palabra feísmo. Outra cousa é que de ese feísmo, como, perdón por la comparación, pero en fin, de un certo expresión artística, o arte povera, os grafitis, tantas outras cousas, pódanse ver sensibilidades, pódanse ver argumentos, incitacións, pero, en fin, de pasada, e non para ocultar ou non para velar os verdadeiros argumentos que están detrás de eso que chamamos
feísmo, ¿no? Bueno, unha última cuestión, Celestino García Braña, si pudera facer unha viaxe no tempo, dada a súa condición de arquitecto, en que época lle gustaría ter vivido? Falando de Galicia, bueno, dun contexto mundial máis interesante, en que época aquela que, bueno, pues... En calquera. A arquitectura como arte, eu penso que non están sometidos ás leis do progreso, funcionan de outro xeito. Non é mellor Picasso que Velázquez, ni mellor Hogan ou Haydn que Beethoven, ¿no? Por lo tanto, en calquera época. Si en unha arquitectura na que os aspectos funcionais, os aspectos constructivos estén ben resoltos e ademais teñan ese plus de facer que aquel espacio exista acougo, exista un benestar, exista esa condición inexcusable para que eso que chamamos felicidade e que non sabemos cando se dá, pero si se dá alguna vez, dase exclusivamente si estamos en un espacio que ten a condición belísima de arquitectura. Pois un auténtico placer, Celestino García Braña, por esta conversa. Eu tamén por poder predicar estas cousas. Enhoraboa por ese premio que ten moitísima importancia, ese Premio Nacional de Urbanismo, que esperemos que sirva para algo, non o Premio Nacional que xa sirve, senón ese proxecto Terra que mude algo na conciencia dos galegos e na relación que temos os galegos co territorio. Por certo, enhoraboa por ese galego, porque Celestino García Braña non é galego, que de Asturias, pero manéxase moi ben en galego. Moitísimas gracias. Nos imos uns minutiños a publicidade e regresamos despois ca mesa de actualidade para falar, por exemplo, desas eleccións legislativas americanas. Hasta ahora mismo. Sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V. Se incorporan ahora a nuestra mesa de debate Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Alfonso Andrade, muy buenas noches. Buenas noches. Y Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches a ti también. Bueno, hablábamos en la primera parte del programa, como les decía, con Celestino García Braña, con el decano del Colegio de Arquitectos, con motivo de ese Premio Nacional de Urbanismo que recibían la semana pasada. Alfonso, creo que estuviste viendo muy interesado la conversación que manteníamos con Celestino. Yo creo que da unas claves importantes de la relación extraña que mantenemos los gallegos con el territorio y la posibilidad de que se cambie con iniciativas como esta el proyecto Terra, ¿no? Sí, y es de agradecer la sinceridad con la que habló, por ejemplo, de la responsabilidad de los arquitectos en el tema, ¿no? Me parece muy interesante, aludí a varios asuntos, fundamentalmente, bueno, yo creo que el proyecto que ellos han llevado a los colegios, a las escuelas es fantástico. Creo que a lo mejor es un proyecto para llevar a la política más bien, ¿no? Ilustrar a los alcaldes y a algunos concejales de urbanismo. Bueno, tenía la esperanza de que alguno de estos niños sea concejal de urbanismo dentro de 20 años. Bueno, me parece una actitud legítima, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que es ahora, ¿no? Cuando a lo mejor había que repasar el tema político y ver qué es lo que se ha hecho aquí. Porque, bueno, la culpa de los arquitectos se la admitía. Bueno, aquí hay una responsabilidad política tremenda, ¿no? Tremenda en los concellos, fundamentalmente. Y bueno, me da la sensación de que es el momento de plantearlo abiertamente. Él llevó el tema también hacia el dinero que se destina por Europa Adelante, por ejemplo, en rehabilitación, ¿no? Sí. Y yo quería exponer un punto que me parece muy interesante, que actualmente no es frecuente en los debates sobre urbanismo aquí en Galicia, que es el de la necesidad que haya de plantear abiertamente un ente imparcial, ¿no? Que lleve un poco este tema. Es decir, por un lado están los promotores, que lógicamente, como él dijo también, pues lo que quieren es hacer fortuna, ganar dinero, lo cual parece incluso legítimo, ¿no? Comprar suelo barato, construir lo más barato posible y vender lo más caro posible. Y por otra parte tienen pues la aquiescencia de los políticos, que por supuesto están bastante interesados en esto, porque a un alcalde le apareces con un proyecto de una urbanización tal, lo primero que te va a decir, bueno, pues es que estás creando empleo y tal, que adelante, ¿no? Y si hay que recalificar lo que sea, pues se recalifica. En Francia, por ejemplo, funciona
una entidad que se llama Arquitectos de los Edificios de Francia, que tiene un enorme prestigio a nivel mundial. Esto depende del Estado, exclusivamente. No es una entidad política, ni una entidad vinculada a los arquitectos, ni a los promotores, ni a los constructores. Y todo edificio que se construye en Francia pasa por ahí. De manera que si tú quieres hacer mañana una casa de color morado en un pueblo marinero, te van a decir que no. Te van a decir que no. Y es igual que tú vayas con la idea de que vas a crear empleo, o de que vas a generar riqueza, o de que es importantísimo porque va a vivir allí mucha gente. No, o porque son casas baratas. Regulan incluso desde el tamaño de la fachada, la altura, esto se nota en un viaje por Francia, es evidente, ¿no? Y en Europa en general funciona muy bien. Pero sí que es importantísimo, yo creo, ¿no? Que en un momento determinado surja aquí una iniciativa semejante que tenga viabilidad y que funcione en la práctica, y que permita decir, vamos a ver, muy bien, pues ni político ni arquitecto, esto no se hace porque no se puede hacer. El compromiso, yo es que escuchándoos hablar recuerdo siempre el cuento, me parece una anécdota muy ilustrativa del compromiso que determinados alcaldes tienen con la construcción y con el proyecto de su municipio, ¿no? Yo hablando un día con un alcalde de un municipio gallego, le preguntaba por una determinada casa, una casa preciosa que estaban rehabilitando al lado de una playa, ¿no? Entonces dijo, oye alcalde, ¿qué están haciendo en esa casa? Y dijo, mira, ni no sei, pero é que prefiero non sabelo, porque é que se o sei e me entero teño que actuar, entonces prefiero non sabelo. Bueno, yo creo que eso ocurre mucho, ¿no? Es decir, prefiero no saber, cierro los ojos, no sé de qué me estaba pasando, pero claro, me imagino que el señor de la casa había sido compañero de él, los compromisos de siempre, que tiene mucho político local, pues a lo mejor el propietario de la casa había sido compañero del de colegio y prefería no enterarse. Y a mí me parece muy reveladora esa anécdota. ¿De qué no sé? Pero ¿de qué prefiero no saberlo? Bueno, pues mira, si no lo sabes tú. Yo creo que el urbanismo tiene muchos problemas en general, pero uno en particular, que es el microplaneamiento que tenemos en Galicia como sistema habitual de funcionamiento. Los ayuntamientos son entes que diseñan como quieren su ciudad al margen de la ciudad vecina y generalmente compiten las ciudades en parques industriales, en modelos que tienen planeamiento, porque hay algunas que las ciudades grandes sí tienen planeamiento, pero yo no sé cuál es el porcentaje, creo que es el 30%, el 20%. Yo creo que precisamente ese es el fallo, que no hay planeamiento y no hay proyecto y no tiene. De todos modos, yo creo que lo que falla es lo que está justo por encima de la ordenación municipal, que es la ordenación autonómica, y que debería ejercer el control de facto, porque hay mecanismos legales para hacerlo, pero no se hace, ¿no? Y cada vez que se hace hay una contestación en las ciudades muy importante, y es un tema muy delicado, un sector que mueve mucho dinero y genera mucho PIB en la autonomía, y es tremendamente delicado, pero pasa por el control, no hay otra manera. Bueno, un tema apasionante este del urbanismo y de la relación que mantenemos los gallegos con el territorio, pero la última hora nos lleva hasta Estados Unidos, un país en el que, como saben, se están celebrando de hecho elecciones legislativas. La previsión es que Barack Obama reciba un severo correctivo como consecuencia de las políticas que ha llevado a cabo en los últimos 2 años. Siguiendo, supongo, la última hora de esta información, está Victoria Toro, corresponsal de La Voz de Galicia en Nueva York. Muy buenas noches, Victoria. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo está transcurriendo la jornada electoral, Victoria? Pues está transcurriendo de forma muy tranquila, como son siempre las jornadas electorales aquí, con algunos apuntes que nos pueden dar una idea de lo que puede ocurrir cuando se empiecen a cerrar los colegios electorales, para lo que todavía faltan unas cuantas horas. Y es que los republicanos están con cierta euforia. Se les nota que intentan contenerse, pero así todo hay alguna declaración que deja claro que los resultados parece que van a, como decías tú, castigar duramente a Obama y al Partido Demócrata. Bueno, finalmente, de confirmarse lo que están diciendo las encuestas, ¿en qué va a influir en la gobernabilidad del país el hecho de que las cámaras legislativas estén controladas por los republicanos? Pues influye mucho. Parece que los sondeos lo que dicen es que los republicanos controlarán, tendrán la mayoría de la Cámara Alta, sí, y ganarán algún escaño en el Senado. No serán con la mayoría, es lo que dicen los sondeos, pero ganarán algún escaño en el Senado. Pero que el Partido Demócrata pierda el control de una de las dos cámaras significa que a Obama le va a costar muchísimo gobernar, porque en Estados Unidos las leyes las aprueban las cámaras. Las dos cámaras, además, necesitan los votos de la mayoría de las dos cámaras para que una ley se apruebe. El presidente lo único que hace es proponerlas y firmarlas.
Eso quiere decir que algunas de las grandes propuestas para esta segunda mitad de presidencia de Obama, como por ejemplo la importantísima reforma migratoria, podrían quedarse en la cartera si efectivamente los republicanos se hacen con el control de la Cámara Alta. Bueno, hay un fenómeno que está, yo creo que abduciendo la actualidad política norteamericana y que se está expandiendo por todo el planeta, que es el famoso Tea Party, esta corriente, no sé cómo calificarla, ideológica, que tiene una cara muy reconocida por parte de todo el mundo, que es la de Sarah Palin. Bueno, ¿cómo está digiriendo la opinión pública americana la irrupción de este movimiento que, según escuchaba hoy mismo a uno de sus representantes, asegura que los conservadores no son suficientemente conservadores? ¿Cómo está encajando la opinión pública, sobre todo en estados como en el que estás tú, en Nueva York, que, bueno, presumen de ser muy demócratas, ¿no? Sí, pues en Nueva York mal, porque es cierto que Nueva York es un estado tradicionalmente demócrata, y además uno de los principales candidatos del movimiento Tea Party se presenta aquí en Nueva York para el puesto de gobernador, aunque las encuestas le dan como clarísimo perdedor. Pero en general yo creo que en Estados Unidos los ciudadanos, hay una gran parte además, que apoya al Tea Party, que son partidarios de estas políticas ultraconservadoras, que están en contra de los inmigrantes, que quieren un gobierno muy pequeño, que quieren que Washington no se meta en su vida. Y luego hay otra parte que son los estadounidenses más liberales, más hacia la izquierda, que la miran con auténtico terror, porque es verdad que está ganando muchísimos apoyos. Uh-huh. Vamos a ver claramente los apoyos reales con los resultados de estas elecciones de hoy. De las elecciones que están celebrando hoy. Exactamente. Estas elecciones de hoy van a servir, entre otras muchas cosas, para ver medir la temperatura, la fuerza que tiene el Tea Party o los ultraconservadores, que es lo mismo, en Estados Unidos. Oye, una cuestión, yo no sé si anecdótica, a mí me llama la atención la abundante presencia de mujeres en este movimiento, teniendo en cuenta la escasa presencia de mujeres que hay en las formaciones más tradicionales, digamos. Está un poco vinculado a las organizaciones de amas de casa, un poco cómo se está estructurando toda esta red. Pues realmente tiene poca estructura. Eso es lo sorprendente de su enorme éxito. Y es cierto que hay muchas candidatas, lo que pasa es que no hay más candidatas que candidatos, son más los candidatos varones apoyados por el Tea Party que las candidatas mujeres. Lo que pasa es que en los otros dos partidos, en los dos partidos mayoritarios, que son el republicano y el demócrata, la presencia de mujeres es tan escasa que es verdad que llama la atención, claro. Pero no son mayoría, son mayoría los varones, los candidatos apoyados por el Tea Party, porque tampoco son candidatos del Tea Party, porque no es un partido, claro, es una asociación, tampoco sé si llamarla asociación, es una corriente de opinión o de ideológica. Sí, que como decía hoy esta mujer que entrevistaban en la radio, decía que lo que pretende es infiltrarse dentro del Partido Conservador y cambiarlo desde dentro. Por último, una pequeña maldad, Victoria. ¿Habría un equivalente en España o algún político o política que podría identificarse plenamente con la forma de hacer política de las personas del Tea Party? A ver, a mí se me ocurría estos días pensar en una persona. No es exactamente, sería un equivalente exacto. Pero a mí, en algunas cosas, los candidatos del Tea Party me recuerdan a Jesús Gil, el antiguo alcalde de Marbella. Ajá. Eliminando toda la parte empresarial que parece que llevó a Jesús Gil a dedicarse a la política. Porque en el caso de los candidatos del Tea Party, la mayoría de ellos no son millonarios, como era Jesús Gil, son gente normal. Pero en cuanto a la ideología, esa ideología que es ultrapopulista, claro, muy conservadora y que llama mucho al miedo y a los instintos más primarios de la gente, en eso me lo recuerda. Uh-huh. Bueno, Victoria, pues te supongo afanadísima ahí siguiendo todos los comicios, que por cierto van a estar muy mediatizados por internet, ¿no? Me comentabas que está todo el mundo muy pendiente, todos los medios se va a desvelar, digamos, todo el recuento se va a hacer a través de internet, ¿no? Es muy interesante, las grandes cadenas de televisión, el esfuerzo en esta campaña, en esta noche electoral, lo van a hacer en internet, en Twitter, en Facebook, en sus páginas web, más que en lo que se va a ver en las pantallas de la televisión. Es un cambio de paradigma casi. Bueno, pues de ese cambio de paradigma también estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Victoria, por atendernos como siempre, y traslado el debate a la mesa. ¿Qué hacemos con el Tea Party, Alfonso? Pues, hombre, asusta un poco, ¿no? Tal y como lo plantea nuestra compañera. Bueno, yo lo que quería decir, a ver, realmente en Estados Unidos lo que hay es una falta de equilibrio, ¿no? Porque lo que hay son dos partidos de derechas, uno más de derechas y otro menos de derechas. Y encima ahora aparece pues este tema del Tea Party. Bueno, el Tea Party cree que Obama es comunista, ¿eh? Efectivamente, sí, no me extraña, ¿no? Entonces, bueno, lo que no hay es un contrapeso político, ¿no? Y yo creo que en parte es un poco
la justificación de que aparezca esto, ¿no? Hablaba nuestra compañera Jesús Giro, a mí me cuesta un poco enfocar ahí, ¿no? el tema del Tea Party. De todas formas, yo creo que el batacazo de Obama pienso que está al margen, ¿no? de ese movimiento. Es decir, por mucho que incida todavía más con la aparición de esta gente ultraderecha en este momento, yo creo que estaba anunciado incluso antes de que ellos pudieran decir algo, ¿no? Ernesto, a mí me parece interesante el movimiento del Tea Party por la emergencia de una, no sé si es una forma distinta de hacer política, que a lo mejor pueda tener su traslación. O de no hacer política. O de no hacer política. De no hacer nada, sí. Sí, probablemente es eso, ¿no? Yo creo que se lo definía muy bien. Es una corriente ultraconservadora y que tiene miedo a cualquier evolución y a cualquier cambio, ¿no? Hombre, vamos a ver. El Tea Party, por ser un movimiento, yo no casi me atrevería a decir de ultraderecha, ¿no? Tan conservador que es de ultraderecha. De momento no está organizado y ahí parece ser que hay liberales, nacionalistas, sí, movimientos religiosos, individuales y tal. Yo creo que debemos de empezar a pensar, o deberíamos de empezar a temblar el día que se organicen y que quieran empezar a llevar sus creencias y su ideología a las instituciones. Sabemos ya que se van a presentar en estas elecciones, ya concurren algunos, es decir, puede ser un principio, ¿no? Pero dicho esto, yo vuelvo a retomar una cosa que ya me habréis oído en alguna ocasión y los telespectadores también. Yo creo que la vida funciona por ciclos. Y yo creo que hemos pasado un ciclo a nivel global, ¿no? A nivel mundial, un ciclo, y estamos afortunadamente en un ciclo muy democrático, donde imperan las democracias, y yo con gran dolor lo digo, yo creo que a lo mejor antes de morirnos, y eso quiere decir que viviremos muchos años, pues a lo mejor tenemos que padecer otros movimientos que no nos son tan del agrado, ¿no? A mí me parece que todo esto va por ciclos, es decir, pues volverán los señores que se oponen a que los negros ocupen los lugares que afortunadamente y después de muchas peleas pues se ha conseguido, o que haya sanidad para todos. Esta gente, por ejemplo, que está tremendamente en contra de Obama por movimientos que nosotros ya casi los consideramos, afortunadamente en España, pues como muy normales, la sanidad para todos, que los negros vayan a donde tienen que ir. Bueno, pues esto tiene su peligro, porque yo, es decir, no creo que sea un movimiento fortuito. Yo creo que el Tea Party es introducir dinamita en el sistema con el único propósito de que ese sistema reviente y haga aguas. Tenemos la suerte que no están organizados todavía. De todas maneras, yo creo que están esperando a ver qué sucede con estas elecciones. Su base ideológica no tiene sentido porque no es norteamericana. El tener un Estado más pequeño, con menos impuestos, de un carácter menos intervencionista y tal, eso no es la sociedad norteamericana, porque no lo ha sido nunca, ¿no? Es el gran Estado, ¿no? Pero, es decir, ¿a quién le conviene que el Tea Party funcione y que la dinamita estalle en la campaña, ¿no? Es decir, a mí me gustaría saber si realmente esto está siendo financiado por algunas grandes empresas relacionadas con el campo de la medicina, a las que Obama les puso la prueba desde el inicio y que le ha costado tanto hacer esto. A mí me daría mucha pena que Obama tuviese muchas dificultades, o más de las que ya ha tenido, para llevar a cabo un proyecto, porque el proyecto de Obama, leído con atención, merece la pena, y realmente 2 años para hacer eso no es tiempo suficiente, y 2 años con la herencia adquirida de guerras abiertas en medio mundo, de una economía no solo en declive sino reventada en su origen, en su sistema, no es tiempo razonable para evaluar la categoría de un presidente. A mí el proyecto me ilusiona, creo que necesita tiempo para tal, y esto puede entorpecer mucho esa salida, y no hay que olvidar que Estados Unidos no ha salido de la crisis. Hoy mismo la Reserva Federal estadounidense está reunida hoy y mañana para aprobar el nuevo fondo de rescate que va a tener la economía norteamericana. Se habla de entre 500.000 millones y 2 billones con B de dólares para tal. Eso da una idea de la profundidad de la crisis en Estados Unidos. Que ahora mismo haya una involución en la salida de la crisis va a repercutir en todo el mundo. Por tanto, ¿es un movimiento anecdótico? No, es dinamita en un sistema que puede desestabilizar. A mí esa teoría de la conspiración que comenta Miguel parece interesante, sobre todo teniendo en cuenta la falta de formación política y cultural incluso de alguno de los líderes. Yo no sé dónde leí este fin de semana que le hacían una pregunta a Sarah Palin, uno de los discursos recurrentes de esta gente es hablar de los padres fundadores de Estados Unidos, y algún periodista muy listo se le ocurrió preguntar, dígame el nombre de algún padre fundador, y no sabía quién eran. Eso es un peligro, eso es lo más peligroso que puede haber, que te ocurra eso. Perdón un minuto. Yo lo que pasa, Miguel, yo estando de acuerdo contigo, decías, es una pena que a Obama le pase esto, pues nos vamos a penar mucho, pero yo creo que el proyecto
proyecto Obama está seriamente tocado, con gran dolor del corazón tuyo, mío y probablemente de mucha más gente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, yo creo que esa política de igualdad en Estados Unidos no está asumida todavía. Eso que ha querido hacer Obama de café para todos y todos vamos a ser iguales y tal, la vida de sanidad gratuita y tal, yo creo que no está asumido. Después hay otra cosa que yo creo que las políticas sociales, pues como que no hay una gran cultura de políticas sociales, pero es que además yo creo que hay dos hechos fundamentales que tú reseñabas. Uno primero es una crisis durísima, que además le llegan las elecciones en el peor momento. Y después es que los norteamericanos parece ser que les duele muchísimo de que el país en este momento pues no sea el gran imperio mundial, la potencia mundial que siempre fue. Entonces que, bueno, pues tienen económicamente, tienen a China y hay prueba de depresión colectiva. Y tal. Claro. Entonces Obama, yo creo que Obama lo que le cae está en el peor momento, en el peor sitio. Pero vamos a repasar, si os parece, un poco para ver el tono de las afinidades ideológicas de toda esta gente. Algunos de los líderes que han ido emergiendo en torno a este movimiento del Tea Party, como decía, algunas son mujeres y hay una cabeza muy reconocible que es la de Sarah Palin, que como sabemos fue gobernadora de Alaska y que aspiraba a la vicepresidencia del gobierno durante las elecciones. Ultraconservadoras, extremistas y polémicas. Así son las nuevas caras de la política de Estados Unidos, las estrellas del Tea Party. Su principal impulsora es la exgobernadora de Alaska y excandidata a la vicepresidencia Sarah Palin, que aunque no se presenta a ningún cargo público, lleva a cabo una actividad frenética para apoyar a los candidatos del Tea Party. Pocas veces unas elecciones legislativas contaron con tantos candidatos extremistas con posibilidades de ganar. Es el caso de Sharon Engel, que lucha por el escaño de Nevada en la Cámara Alta. La candidata republicana propone la anulación de la reforma sanitaria y la privatización del sistema de seguridad social. Considera su candidatura como una misión de Dios y sus discursos están repletos de mensajes bíblicos. Igual de polémica es su compañera Christine O'Donnell, candidata al Senado por Delaware. Aboga por la abstinencia y considera la masturbación y el sexo fuera del matrimonio como un pecado. Pero este movimiento no está formado solo por mujeres. Carl Paladino, candidato a gobernador de Nueva York, también ha causado polémica con sus mensajes homófobos y machistas. Otro de los nombres que más suenan es Marco Rubio, candidato a senador de Florida, que se opone a la legalización de inmigrantes y está a favor de la ley Arizona. Muchos ya hablan de él como adversario de Obama en el 2012. Bueno, algunas de los mandamientos ideológicos de esta gente son, cuando menos, extravagantes, ¿no? Sí, dan mucho miedo, ¿no? Pero bueno, o mucha risa, ¿no? Es que bueno, eso de la yo no me creo la inocencia de estos mensajes. La inocencia. En el contexto actual, donde hay gente que lo está pasando fatal y tal, ese tipo sí, de rascar ahí, rascar. Y tal, claro, tiene un público. ¿Y en Galicia vemos a alguien que merecería formar parte del Tea Party? Seguro que lo hay. ¿Sí? Seguro que lo hay. Buscar. De esta forma, la cara a alguien. Me dejáis relativizar un momento el tema del Tea Party. Está bien, sí, es evidente lo que hay ahí, pero bueno, Obama ha perdido adeptos entre los suyos incluso. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteabais antes. A lo mejor no es el momento económico mundial para plantear una reforma social en Estados Unidos como la que ha intentado plantear Obama, ¿no? Pero es cierto que hay una percepción desde dentro de desencanto. Obama llegó como un gran mago que iba a modificar y transformar el país, pero yo creo que más allá de las minorías que él supo ganarse, ¿no? Como adeptos, hay una masa de votantes histórica del partido que es la que le ha dado la espalda también. Y ahí entra en juego lo que decíais, probablemente de la pérdida de hegemonía, que es lo que no le ha perdonado. Porque esperaba más. Yo creo que todo el mundo esperaba una celeridad en los cambios que era tampoco era justo, imposible. Imposible. Pero si la reforma, es decir, si Estados Unidos no hace una cobertura social digna, mínima, no digo tan ambiciosa como la que Obama planteó en un principio, pero por lo menos tal, es decir, la sociedad norteamericana se resquebraja. Es decir, está al borde de tener una ruptura social por muchos segmentos y por muchas capas que puede ser peligrosísima. Entonces, yo creo que Estados Unidos va a caminar hacia ese tipo de cobertura social sí o sí. Y el único elemento que distorsiona eso es que la sociedad norteamericana funciona de una determinada manera y con unos lobbies empresariales en determinados sectores, como el armamentístico, como el sanitario, como demás, que tienen un poder que yo creo que va más allá de los gobiernos. Bueno, vamos a avanzar. Todos pierden estas elecciones. Es decir, en 100 años solamente Roosevelt y Bush las ganaron. Es decir, es normal también. Ahí hay un desgaste.
en 2 años de Son gobierno. las elecciones que siempre castigan al gobierno. Sí, pierden siempre. También También hay que relativizar un castiga. poco los Sí. efectos. Bueno, vamos a avanzar un poco en la actualidad. Hoy vamos a bajar incluso un poco hacia el sur, en el continente americano. Nos vamos a ir a Argentina, porque hoy se produce una sorprendente declaración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, superado ese duelo por la inesperada muerte de su marido Néstor Kirchner. Una declaración llena de emoción y que vamos a escuchar resumida. Yo quiero agradecer mucho esa inmensa y formidable muestra de cariño y de amor que él se la merecía. Y permítanme agradecerle en forma especial a las decenas de miles y miles de jóvenes que cantaron y marcharon con dolor y con alegría, cantando por él, por la patria. Quiero decirles a todos esos jóvenes que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí. Bueno, esta era una parte de los 4 minutos de declaración televisada que hizo Cristina Fernández de Kirchner para dirigirse a todos sus compatriotas. No sé qué opinión os merece. A mí lo primero que me llama la atención es el hecho de que llegue a la televisión. Yo creo que no había asistido antes a que un jefe de Estado, como es este caso, manifieste públicamente el dolor por la pérdida de su marido, que había sido el jefe de Estado. No sé, me parece una situación extraña, ¿no? Pero es un gesto muy cercano, quiero decir, No, claro, pero que es una nueva forma de hacer política, que no es muy habitual ver a los políticos llorando. Un mensaje de Estado, ¿no? Sí. Del duelo, del agradecimiento a las muestras de cariño de la gente es algo absolutamente inusual. Es decir, yo aquí no me imagino a un presidente del gobierno haciendo una convocatoria a la televisión pública para dirigirse a toda la nación por un motivo así, ¿no? Me parece que esto es acercar más al pueblo. Sin duda, supongo que está medido y cobrará su popularidad a mí me recuerda mucho a lo presidente, ¿no? Yo creo que es una puesta en escena... Pero es más sano. Bueno, sí, será más sano, Miguel, pero mira, a mí me parece que es una puesta en escena absolutamente fuera de lugar. Han enterrado a su marido anteayer, pero es que no olvidemos que estos días, con motivo de la muerte de su marido, se reconocían todas las crónicas de los cronistas políticos argentinos, los que están en el día a día en la Casa Rosada y los que viajaban con ellos, que realmente cuando Cristina Kirchner estaba bien es cuando estaba lejos de su marido. O sea, resulta, no, es cierto, es decir, tenía tal influencia sobre ella, tal presión sobre ella. Todos hemos leído la famosa bofetada que le propina con gente delante, con los problemas agrarios y tal, porque le dice que debe dimitir, ella no quiere, y parece ser que él pierde los nervios y le da una bofetada. Bueno, quiero decir con esto que a mí esto me parece una puesta en escena muy peliculera, muy de lo presidente, muy populista, ¿no? Esto se corresponde con un gobierno muy peronista, muy evista, ¿no? Es decir, es que estamos muy ista, pero es que es así. Pero así es Argentina, No, así es Argentina, claro. Y seguro que esto le va a reportar, Fernanda, no sé si vamos a estar aquí, pero si queréis nos jugamos algo, yo me juego algo que esta vuelve a ganar las elecciones, pero de pasada, mucho mejor de lo que lo ganó. Cuando se preveía que era el marido el que le iba a... Claro. De todas maneras, yo me vais a perdonar, pero esta lectura sistemática que se está haciendo de que realmente el que llevaba las riendas del gobierno era él, no sé hasta qué punto tiene algún adobo de como el hombre estaba detrás, o sea, de adobo machista. No sé si tiene adobo machista, pero sí tiene adobo de manipulador, que creo que era Kirchner, creo que era un absoluto manipulador. Es decir, con Cristina sobre todo, porque era la persona que tenía más próxima, pero con todo su entorno. Creo que él era un personaje que se sabía, que mandaba muchísimo y que era el que le marcaba las líneas a ellas. Ahora además lo vamos a saber. Ahora vamos a saber qué capacidad tiene ella para caminar sola, ¿no? Pero yo tengo mis dudas de que sea algo programado. Me encaja más con la idea de que en Argentina es algo más habitual que aquí. Aquí nos toca mucho. Sí. A mí me da la sensación de que allí funciona más. Y lo que tú decías que es cierto, es decir, Argentina, el peronismo argentino, ¿no? Vive anclado de alguna manera en la figura, en la imagen de Eva Perón, de su marido, y esto pues reproduce un poco el mismo mito, pero en Sudamérica en general ha pasado más veces, ¿no? Y yo creo que esa relación, sin ser la misma, porque no son marido y mujer, es la que se ha producido con Lula y su sucesora. Es decir, las fotografías, si os fijáis en las fotografías de hoy de los periódicos, es de un paternalismo feroz.
de un paternalismo. Bueno, también hay la duda de si Lula efectivamente va a desaparecer probablemente, de la política. Y probablemente, perdona, de un profundo machismo, que alguien, no sé si fuiste tú el que lo comentó, en el caso general, yo estoy de acuerdo. A mí me rechina mucho esas fotografías, es decir, sobre todo porque hay, más bien, sobre todo en el caso de la brasileña, ¿no? Hay una mujer con una fuerza y con un bagaje detrás espectacular que no necesita en absoluto el refrendo de nadie, y que las elecciones las ha ganado ella, no Lula, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a mí me parece, y estamos desde la distancia y todos hemos ido allí un par de veces y no sé qué, pero a mí me parece que es muy diferente el caso brasileño y el caso argentino. Uno o ninguno. Pero a mí me parece que es claramente que se ven clarísimamente las diferencias entre los brasileños y los argentinos. A mí me parece que Lula, siendo populista, bueno, tiene otro empaque y tiene otra forma. Y yo creo que el apoyo que le prestó a su candidata, a Dilma, que yo creo que ha sido un apoyo muy intenso, pero yo creo que lo hizo casi desde el respeto, diría, ¿no? Desde el respeto y desde el cariño. Yo tengo serias dudas probablemente porque yo es que durante 2 años estuve viendo todos los días el telediario de la televisión argentina. Bueno, es un problema, es un defecto, otros tienen otros una defectos, patología, ¿no? Una patología como otro cualquiera. Durante 2 años yo vi todos los días el telediario de la televisión argentina, de Telefe, que yo veía todos los días. Bueno, y con un seguimiento un poco como el que haces viendo todos 2 años un telediario de un país, la imagen que tienes es de muy diferente a la que podemos tener de Lula, y permíteme que os diga, y muy parecida o bastante más próxima a la de Chávez que a la de Lula. Bastante más próxima a la de Chávez, por el populismo, digo. Bueno, pues la elección de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la presencia de otras mujeres en la política internacional nos ha llevado a hacernos una pregunta aquí en Vía V, si es que el mundo empieza a estar preparado para que las mujeres asuman las jefaturas de Estado. Hemos ido a la universidad, algo que procuramos hacer con bastante frecuencia para escuchar a la gente que sabe de estos asuntos, y hemos hablado con Amparo Almarcha. Amparo Almarcha es catedrática de política social y que tiene unas teorías muy claras al respecto de la presencia de las mujeres en la política. Vamos a escucharla. Necesitamos vencer más obstáculos. Suele haber dificultades tanto desde la propia casa, desde el propio hogar, como a los hogares contiguos de los varones que están compitiendo contigo. Las mujeres necesitan más méritos para poder, de alguna forma, pues ejecutar, bien sea en el poder legislativo, en el poder judicial, bien sea en la política, y desde luego tienen más preparación. Estas mujeres suelen renunciar mucho a lo privado, o bastante. Algunas de estas han renunciado de una forma total, otras no tanto, ¿no? No, todavía estamos a un nivel bajo en puestos decisivos de control político y económico. Tenemos un enfoque muchísimo más equidistante, muchísimo más en abanico, esa feminización de la política, hacerlo más específicamente humano en ciertos sentidos, no tan rígido. Yo creo que eso ha sido una gran parte de los éxitos. Ahí es un azar. Es decir, si la hija de tal familia es hija, no hijo, las posibilidades que tiene, es el caso de Nacir Bhutto, pues van a tener superiores posibilidades a lo mejor que hombres, pero por un azar, porque han nacido en una familia que les puede de alguna forma apoyar y ayudar en esa escalada política. Yo lo dudaría, sinceramente, lo dudaría. No quiere decir que no haya mujeres más preparadas que hombres para ser presidentas en este momento, pero yo lo dudaría. Bueno, un apunte solamente sobre este asunto, que quería hablar del gobierno, como diría Antipicol. Te traslado esa pregunta que le hacíamos a la catedrática. Bueno, hemos tenido una vicepresidenta del gobierno. Yo creo que es posible que se tarde algún tiempo, pero no me cabe ninguna duda. Yo no sé si el país está preparado para tener una presidenta del gobierno, pero no me cabe ninguna duda de que hay muchas mujeres preparadas para ser presidentas del gobierno. Por lo tanto, es decir, será una cuestión de tiempo. Y de los que los partidos decidan que sí, pueden colocarlas. Pero yo creo que cada vez más están igualando las oportunidades. Es cierto que hay una distancia por recorrer, pero yo creo que se está recorriendo, y no me cabe ninguna duda de que la preparación de muchas políticas nacionales e internacionales está. Y hay ejemplos, es decir, Angela Merkel, antes Thatcher, Kirchner en Argentina, son ejemplos que no desmerecen para nada en el sentido positivo y negativo, ¿no? Claro, en el sentido de gobierno puro y duro. Pero de todos modos, yo creo que un hombre con el 70% de cualidades positivas puede llegar, y de esfuerzo, y las mujeres pueden llegar pero con el 140. Es decir, sí es cierto que para que una mujer
Estamos contando los casos de las mujeres, casi los tenemos todos en la cabeza. Merkel, no sé qué, Thatcher, Cristina y ahora de Inmeta. Pero yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer la mujer para colocarse en ese sitio, en esos lugares, al frente de una gestión importante, de un país, de una empresa, de un banco, es un esfuerzo tremendamente superior al que debe hacer un hombre. Y yo sí que estoy contigo en que estamos preparados para... Yo creo que España es uno de los países que está preparado para asumir, para que una mujer asuma una presidencia. Hemos tenido una vicepresidenta y no nos olvidemos que podríamos tener una candidata mujer a suceder a Zapatero, Carmen Chacón, con lo cual... Y yo creo que se ve con toda naturalidad. Ya la vimos embarazada dirigiendo a los ejércitos. Sí, pasando revista a las fuerzas, ¿no? No, a mí no me sorprendió, yo miraba la cara de los militares, pero bueno. Bueno, vamos a pasar página y vamos a hablar un poco de política. El Partido Popular ha decidido abrir la agenda, la llevaba mantenida oculto durante muchísimos meses. Probablemente el giro de timón dado por Zapatero con la reforma de su gobierno ha obligado al Partido Popular a abrir un poco esa agenda que decíamos y avanzar algunas de las cuestiones que pondrían en marcha en caso de que llegaran alguna vez a la Moncloa. Vamos a recordar estas cuestiones. La agenda de Mariano Rajoy de cara a las elecciones del 9 de marzo de 2012 se abre por fin. Los populares no quieren permitir que el efecto Rubalcaba llene de piedras el camino hacia Moncloa, que hasta ahora parecía bien pavimentado. Así pues, la cúpula del PP ha considerado que era el momento de mover ficha y empieza a mostrar sin edulcorantes sus propuestas electorales. Ya avisaba Mariano Rajoy la pasada semana al poner en entredicho el estado de las autonomías. El presidente del Partido Popular proponía un adelgazamiento del actual modelo en aras de reducir el gasto. Ahora muestra sus propuestas en materia económica, donde Rajoy se plantea más cambios. Reducir el déficit y la deuda pública, crear inversión y generar empleo son los grandes objetivos. Otra de sus prioridades es que la jubilación sea realmente a los 65 años y no antes, introduciendo estímulos para que la gente siga trabajando, así como modificaciones tributarias como reducir el impuesto de sociedades. La inmigración es otro de los pilares de su programa, a pesar de las acusaciones recibidas por utilizar este tema con fines electoralistas. Los populares quieren evitar a toda costa la creación de posibles guetos en España, por lo que apuestan por un estricto control a la entrada de inmigrantes bajo la bandera de no cabemos todos. Rajoy también ha mostrado sus cartas en referencia a la legislatura social, dejando en entredicho la supervivencia del matrimonio homosexual y de la ley del aborto, intenciones que han suscitado la polémica propia del camino hacia el poder. Bueno, el superasesor de Rajoy veo recomendarle que hablara por fin y habló. ¿Y qué ha dicho? Con lo bien que estaba calladito. Yo creo que no, es decir, da un poco de miedo, es decir, da un poco de miedo escuchar a un líder de la oposición, porque hasta ahora cabía la duda de si había o no había un proyecto oculto y era una pura estrategia el exhibirlo en público o callárselo. Bueno, es decir, ha elegido un medio en especial que no es precisamente afín al Partido Popular para expresar por primera vez detalles de lo que sería un gobierno dirigido por Mariano Rajoy y a mí particularmente me asusta un poco, no tanto las medidas económicas, que esas sí estaban un poco más explicadas en el Parlamento, pero sobre todo en cuanto a política social, que ha sido una bandera del actual gobierno socialista, pues me da cierta lástima ver que Mariano Rajoy incide en retrocesos que no tienen mucha explicación, ¿no? Y yo creo que eso juega en su contra, pero bueno, la estrategia de Mariano es muy sui generis, ¿no? Lo ha sido su silencio y ahora lo es sus primeras expresiones, lo son sus primeras expresiones. Pero eso no puede ser un brindis al sol, quiero decir, rectificar y dar marcha atrás en derechos parece que sería complicado. Habla en concreto del matrimonio homosexual, de la posibilidad de que se derogue, yo no sé hasta qué punto. Es que no entiendo qué necesidad tiene de un tema que está prácticamente cerrado, volverlo a abrir. Y no sé, debate, tampoco sé qué se gana con no sé lo que se gana, tampoco sé los votos que gana ni lo que hace. Vamos a ver, dice mucho en su favor porque realmente no va con máscara, no se ha quitado la careta que todos temíamos y en temas sociales, como tú dices, Miguel, da pavor. En temas sociales da pavor y en los temas económicos sigue dando pavor porque resulta que no tenía hecho, no sé si os fijaste, no tenía hechas las cuentas. Entonces, mire, si quitamos no sé qué impuestos, bueno, es que esa cuenta está sin hacer, pero creo recordar que ahorramos 12.000 millones, no, son 83.000 los que perdemos. No tengo hechos los números, es decir, da pavor de cualquier manera. Mariano da pavor siempre, o sea que da igual que hable de economía, que de derechos sociales y tal. Pero sí
que yo creo, y lo comentábamos aquí el último día que estuvimos, recordaréis que yo dije que Rodríguez Zapatero no solo había cambiado el gobierno, había cambiado el PSOE, sino que había cambiado el Partido Popular. Y a partir de ahora vamos a tener una ventaja, que es que ese punto, que el único punto que estaba en el programa del orden del día del Partido Popular, de no decir nada para no molestar, se ha acabado. Y ahora vamos a saber qué es lo que ofrecen. Y nos vamos a asustar, probablemente. Yo no entiendo lo de la ley del aborto, yo no entiendo lo del matrimonio homosexual y no entiendo otras muchas cosas. Es decir, ¿qué necesidad hay de abrir esos debates otra vez? Porque lo único que le van a reportar va a ser disgustos. Es decir, nadie, yo no sé a quién quiere contentar. Sobre todo porque el discurso, no sé al Tea Party español, yo no sé a quién va a querer contentar. Y nos asusta más lo de la privatización de los servicios sociales. Bueno, la privatización de los servicios sociales y de hoy todo. se sigue avanzando, ¿no? Porque se pone como ejemplo la sanidad Madrid y Valencia, que hay cierto consenso en que donde no funciona la sanidad es en Madrid. Sí, hay algún sitio donde hay cierto consenso. No, y si ya no funciona lo de la dependencia, por ejemplo, ya como lo privaticen ya, para que vámonos. Entonces, pero sí, pero la privatización es la seña de identidad. Claro, es lo que iba a decir. El Partido Popular no oculta que tiene una senda de privatización en su gestión allí donde gobierna y que le ha ido en algunos casos mejor y en otros peor, ¿no? Yo creo que en materia económica se le ha visto débil porque, salvo las ideas que, insisto, había subrayado ya en el Parlamento, lo nuevo, lo que avanzó de nuevo, pues tiene lagunas, es decir, no encaja, no coincide, por lo tanto seguimos sospechando que el proyecto no está claro, y luego se mete en el jardín de las reformas sociales que de las que tanto se ha hablado y de las que yo creo que no conducen a nada positivo para el país. Les va a costar trabajo salir de la línea en la que estaban de decir no a todo. Mira, hoy el presidente de gobierno en el Senado, a respuesta de una parlamentaria de la Unión del Pueblo Navarro, yo creo que estuvo claro respecto al tema de ETA, ¿no? Es decir, estuvo claro, dijo, mire, o entregan las armas y se acaba esto, o los otros rompen con ETA y tal, pero mire, esto es lo que venimos diciendo, ustedes lo saben y lo sabe todo el mundo y no vemos. El crack llamado Javier Arenas, chavalito recién llegado, parece ser a la política y tal, estuvo poco convincente. Vamos a ver, mire, usted puede estar de acuerdo con lo que dijo o no lo dijo. En un tema tan serio como es el del terrorismo, alguien que puede formar parte del próximo gobierno, de un gobierno, no puede decir que estuvo poco convincente, porque eso es una ligereza, que es que es inaceptable. Entonces, tienen que dejar las ligerezas, tienen que dejar esos juicios poco rigurosos que hacían, y vamos a hablar de programa. Y cuando se empieza a hablar de programa nos encontramos con esto, y claro, nos echamos a temblar. Bueno, quiero introducir un último asunto que quiero comentar con vosotros, tiene que ver con esa visita que realizará el Papa Benedicto XVI a Galicia el sábado próximo. No tiene exactamente que ver con la visita, sino con el idioma que se va a utilizar durante los actos litúrgicos que tendrán lugar aquí en Santiago y los que tendrán lugar al día siguiente en Barcelona. El uso del gallego y el uso del catalán están en el fondo de este vídeo que vamos a ver ahora. Galicia ha perdido con Cataluña la batalla de los idiomas, y es que el Papa Benedicto XVI hablará más catalán que gallego en su visita a España. En la misa de la Sagrada Familia se utilizarán el catalán en toda la primera parte, desde el canto de entrada al saludo. Asimismo, se rezará en este idioma la aclamación, el credo y las letanías. La celebración seguirá después mezclando el castellano y el latín. En Santiago la misa también será trilingüe, pero en el Obradoiro solo se escuchará una lectura y una petición en la lengua de Rosalía y Castelao. Esta diferencia es muy llamativa, principalmente si tenemos en cuenta que la norma es que en los viajes papales su santidad utilice el idioma primero del país, con algún guiño al idioma de la zona. Pero debido a la sensibilidad que tiene España en el tema lingüístico-cultural, esta decisión se consensuó entre el Vaticano y los respectivos representantes de cada comunidad. Es decir, Julián Barrio y Alberto Núñez Feijóo se conformaron con una cuota simbólica de gallego, mientras que los representantes catalanes no se marcharon del Vaticano hasta conseguir ganar la batalla del idioma. Al final, todo se resume a la política. Bueno, parece que es una presión política la que se ejerce sobre el Vaticano para que el idioma utilizado en las homilías fuera uno u otro, ¿no, Alfonso? Sí, y, hombre, yo creo que es una pena, ¿no? Es una batalla que perdemos y que no, a lo mejor no teníamos por qué haber perdido, ¿no? Se podía haber apretado más. No deja de ser, bueno, pues una parte de lo que es la visita del Papa, pero sí que tiene una incidencia, ¿no? Creo que ellos han sabido gestionar mejor que nosotros y hay que reconocerlo, ¿no? Pero está en la línea, ¿no?, del gobierno Feijóo. El castellano y lo del gallego está en la línea del gobierno Feijóo. Tampoco demuestra mayor preocupación. Pero fijaos, decíais que perdemos la batalla del idioma respecto a Cataluña. Perdemos la batalla del idioma, perdemos la batalla de las horas que van a estar allí, perdemos la batalla de los euros, que nos va a salir más caro. Hoy una lista muy nutrida de políticos, empresarios, no sé si lo visteis, mandaron un
manifiesto al Corriere della Sera apoyando la visita del Papa. No sé si tuviste ocasión de leerlo, en plan, bueno, Cataluña, todo Cataluña con el Papa, llamativa también. Sí, es que yo creo que decir, cerrar filas en torno a una visita histórica, sea de carácter religioso, como es en este caso, tal, es un síntoma de madurez. Y de elecciones, además. De un pueblo. Si coincide con elecciones, pues probablemente más todavía. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que es una lástima que no se haya aprovechado más esta visita papal para... Yo creo que refleja, de verdad, no es ninguna lástima, permitidme que discrepe, no es ninguna lástima, es que refleja exactamente lo que el gobierno de la autonomía de Galicia piensa sobre el castellano, sobre el gallego, y menos mal que no lo han pedido que hablen inglés, porque le correspondería también una parte de rezar el credo en inglés o algo, es decir, es exactamente la proporción que el gobierno de Núñez Feijóo le presta al gallego y al castellano. ¿Es eso? Bueno, dejadme que nos vayamos a la primera de la Voz de Galicia de mañana, la primera edición. El titular de apertura, la Xunta ofrece a Vueling las rutas de Ryanair en Galicia. La compañía española anuncia que retomará los vuelos a Coruña, Ámsterdam y Santiago-Zúrich. El periódico incluye una entrevista con Josep Piqué, con el presidente de Vueling. No somos de los que amenazan si no se les paga ni dejamos a la gente colgada. Titular de primera también de La Voz. Tengo prisa, dijo a los agentes un conductor que fue sorprendido en Guitiriz a 236 kilómetros por hora y que dio positivo en el control de alcoholemia. La foto de primera, interceptado en la Cancillería de Berlín un paquete bomba dirigido a Merkel y otros 5 más en Grecia. Y por último destacar una noticia también de la primera de La Voz de mañana. El complejo del Gallás absorberá el próximo año 23 millones de euros, que no está mal, ¿no, Miguel? Es un dinero. Va a estar muy interesante la batalla de las compañías de bajo coste. A mí esto, la batalla por ser elegante, porque en realidad esto suena como otra cosa, ¿no? No es la bajada. Claro, es que a mí me llama mucho la atención, porque ha irrumpido también Oporto, en plan, esto ya parece, no sé, que hablaba el otro día, que parece más bien un mercadeo. Nuestro problema es que tenemos 3 aeropuertos, uno tiene 2 millones de pasajeros, otro tiene 1 millón, otro tiene casi 1 millón, y entre los 4 no somos ni siquiera Sevilla, ¿no? Entonces, las compañías tienen difícil operar en este entorno con un cuarto aeropuerto a muy pocos kilómetros, pero en el mismo espacio geográfico aéreo, que compite con 4 millones más de pasajeros. No es fácil hacer y con el AVE ahí a puntico. Encajar, y con el AVE a punto. Pero bueno, es decir, esto desgraciadamente funciona así, y si queremos estar tenemos que funcionar así. Entonces vale más moverse en ese... Bueno, tenemos que marcharnos de todas maneras. Yo sé que a Ernesto la noticia que le gustó de verdad es la de los 236 kilómetros por hora, ¿no? Me ha entusiasmado, llevaba prisa el pobre hombre, y además creo que tiene el récord de velocidad en la provincia de Lugo, que es tremendo. Es para pasar al Guinness de World. Pero la sinceridad te devuelve puntos en el ganador. No, la sinceridad no te devuelve puntos, pero sí es cierto que duplicaba la tasa de alcohol, porque claro, tú puedes ir... Bueno, pero es todo un mérito, ir a 256 y con la tasa de alcohol multiplicada. No da esa velocidad punta, ¿no? Creo que no. Bueno, muchísimas gracias Ernesto, Alfonso, Miguel Ángel por estar con nosotros esta noche. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 de la noche, como siempre en directo. Hablaremos de la visita del Papa y del resto de los asuntos que turfarán la actualidad de mañana miércoles. Hasta mañana, mientras tanto, sean felices.